yo pongo a grabar así no me olvido. Y ¿les aparece que está grabando? Sí, sí aparece. Bien. Perfecto. Estamos. Si no, arrancá y después a poco se va a ir sumando. Sí, bancame un segundo. Bueno. Igual de por sí les aviso que hay muchas maneras de darte cuenta si un vector es paralelo a otro, porque uno lo puede saber a través del ángulo, a través de un producto vectorial, a distintas formas. Ahora les vamos a mostrar un cuadrito lindo, así a ustedes ya les queda bien claro. Bien, vamos a compartir. Perdonen. Compartir pantalla. Si no me equivoco era esta, sí. Bien. Acá tenemos la comparación de cuando un vector es paralelo y cuando un vector es ortogonal. Bien, los vectores son paralelos cuando el ángulo entre ellos es 0 o pi y cuando paren que se están uniendo más chicos, ahí está. Y cuando el vector u es multiplicado por algún escalar. En este caso se le puso alfa a cualquier escalar. Sería, por ejemplo, yo a mi vector u lo multiplico por 5, lo multiplico por 10, por 2. Y dos vectores son ortogonales cuando el ángulo entre ellos es de 2 sobre pi y su producto escalar es 0. Eso es lo que estábamos viendo hace un ratito que yo les dije que quería buscar. Esta es la teoría. Bien, en el ejercicio nos pedía que nos fijáramos cuál de los dos, si eran ortogonales o paralelos. Claro, idéntico sería que tengan la misma magnitud. Tendríamos que sacar la magnitud para ver si son idénticos. Ahí está, creo que ahora Entonces, sí. para que quede claro, si paralelos tienen que ser que el ángulo entre ellos sea 0 o pi, es decir, el coseno del ángulo va a ser más 1 o menos 1, o que uno de los vectores sea múltiplo del otro. Es decir, si yo tengo un vector y el otro es el mismo vector pero multiplicado por 3, van a ser paralelos, porque indefectiblemente están yendo en la misma dirección, capaz tienen magnitudes distintas, pero tienen la misma trayectoria. ¿Qué diferencia hay cuando dos vectores son el mismo? Cuando la magnitud es la misma. Cuando usted calcule en el módulo, sea el mismo. Ahí van a saber si son idénticos o no. Porque ahí, al hablar de idéntico, hablamos de idénticos en magnitud. ¿Se entiende esto, chicos? Y chicas. Josh, buenísimo. Bien. El ángulo entre ellos te tendría que dar 90, es decir, porque eran ortogonales el caso este, sí. Debería darte 90 el ángulo. Debería darte 90 el ángulo entre ellos. Porque si fueras, fíjate que puede haber un error de cálculo o algo. Sí. Porque ahí no se correlacionaría el producto escalar con lo que está ocurriendo. Volvemos a compartir, pero acá. Bien, acá estamos en nuestro simulacro. Este era el ejercicio. Si acá yo, por ejemplo, tendría 1,
que mi otro vector era 1 y 6, sí serían paralelos. Miren, si yo acá tendría un vector que era este vector, sí es paralelo de este. Bien. Porque uno es múltiplo del otro. Exacto. Si vos ese vector lo multiplicás por 2, terminás teniendo el otro. Se me fue el chat. Ahí está. Bien. Sin importar los signos. ¿Por qué sin importar? Claro, tendría que ser menos 6, perdón. Acabo en menos. Sin importar los signos. Claro, yo no entendía bien lo de la división. Pero sí, o sea, si yo dividí, si esto yo lo divido, si yo acá yo lo divido. Acá tengo un 3. Y acá lo divido por un medio. Esto obviamente separado. Si yo a 2 lo divido por 3 y a 12 lo divido por un medio y me da bien, ahí sí serían paralelos, pero no da. Eso es lo que explicaba Yara hoy. Que si yo lo Como verán, divido... como verán en la matemática hay varias formas de llegar a lo mismo. Exacto. Elijan lo que les resulte más fácil. Bien, seguimos. Bien, Bien. tuvo mucha repercusión. Sí, lo que yo lo que les aclaraba yo en el grupo es que ustedes, la forma básica o normal que tienen ustedes de calcular un vector unitario con la misma dirección a otro, es la que presenta Ani, la que están ustedes calculando de manera habitual, que es hacerle el módulo al vector y después lo dividís y listo. Ya te queda un vector que es unitario y que va en la misma dirección. Si iría en la dirección opuesta, multiplicas por -1. Pero hay Exacto. otra propiedad que te dice que un vector unitario U en R3 es un vector que satisface el módulo de U igual 1 y te lo presenta como U con sus componentes y B con sus componentes, entonces te hace que el producto de U por B es igual a eso. Lo que en esa propiedad vos lo que haces es descubrir componente a componente un vector que satisfaja que sea unitario y que vaya en la misma dirección. Pero lo que ahí tenés que generar es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, para encontrar cada incógnita de tu nuevo vector. Es otro modo de hacerlo. Y algo que es mucho más largo, y también aclararles que no le va a dar el mismo resultado, porque en general en el espacio existen infinitos vectores unitarios que pueden ir en la misma dirección y satisfacen a ese vector que se nos dio. Entonces, por eso el resultado que está en el simulacro era otro al normal, porque es otro vector que satisface esa condición, que sea unitario y vaya en la misma dirección. Pero ustedes hagan del método fácil, el que siempre hacen. Que es este de acá, que era el que habían dicho en el grupo, que les daba esto, que el nuevo vector iba a ser este. Que tenemos nuestro vector, sacamos la magnitud de nuestro vector y afectamos a nuestro vector por la magnitud de ese mismo vector. Así que es básicamente eso. Por eso se vio diferencias en eso. Es solo un detalle de qué camino uno elige para conseguir un vector unitario que vaya en la misma dirección. Pero con que ustedes entiendan la forma normal que siempre han aplicado, está joya. Creo que a todos se les había complicado porque no estaban encontrando el resultado que había. Pero era porque se usó otro método para llegar a otro vector que cumpla esas condiciones. ¿Se entendió eso? Hablo mucho.
Belén puso que sí, Cami también. Ah, mira. Joya. Buenísimo. Podemos continuar. Perfecto. Vamos a hacer así y vamos a pasar. Bien, acá teníamos que buscar el área de un paralelogramo. Y nos daba nuestros dos vectores. Acá teníamos que hacer producto cruz de nuestros vectores. Después de hacer nuestro producto cruz, obteníamos nuestro vector y lo que hacíamos era sacar el área. ¿Cómo las dudas? Tu hijo, ¿no te sacó un par de medidas nuevas? Por trabajo de enfermedad de cuerpo con nuevas revistas. Bien. Un par de medidas nuevas de revista, pero que tenía, no sé. A todos les dio así. Todos lo hicieron así, todos pudieron hacerlo. ¿Quieren que expliquemos de vuelta cómo sacar el área? Le dio bien, joya. Sí, Sí. acá, como verán, va todo muy encaminado a lo que venimos haciendo siempre. Plantear como ¿cómo sacar qué? JI. Sí, Dana, para sacar el área, solo productos cruz. Para sacar el volumen, que es otro tipo de ejercicio, ahí haces el doble producto escalar. ¿Qué número con qué número se multiplicaba? Eso pregunta Mariana. Para J. Y vos lo que haces, Para claro, vos la J era al vos, revés que el resto. exactamente, vos tenés 3 por 4, ¿cuánto te va a dar? 12. Y menos 2 por menos 1, que va a dar menos 2 por el menos, va a convertirse en más 2. Entonces 12 más 2, 14. Y después, como hay un signo negativo delante, queda menos 14. ¿Estamos joya con eso? Pusieron que sí, el resto también lo pudo hacer. Ese salió, Sí. dice Cristian, perfecto. Muy bien. Borramos y seguimos. Obtener, esto es fácil, creo. Esto es parte del ingreso ya. Es parte de lo que estuvimos repasando la semana pasada, que es cómo obtengo una recta a partir de 2 puntos. Que tengo que primero buscar la pendiente y después saco la ordenada del origen. ¿Cómo buscar la pendiente? Resto mis números que pertenecen ahí y los divido por los números de mis 2 puntos que pertenecen a X. Y este va a ser mi resultado de mi pendiente. Lo podríamos dejar como fracción si quieren. Lo que les resulte más cómodo. Exacto. Después, para sacar la ordenada al origen, o B, lo que hago va a ser reemplazar X por un punto y resolver. Cualquiera de los dos, el que ustedes quieran. Yo lo reemplacé por Q porque los números eran más chicos, pero lo pudieron haber reemplazado por el que quiera. Y el resultado va a ser este. Y siempre, si es un examen escrito, acuérdense de escribir cómo va a quedar la ecuación de la recta. Bueno, no le dejen solo los resultados, escriban cómo. Me faltó el Ah, sí. Sí, te faltó el negativo del 6,2 en el final. Es 1,6x menos 6,2. Ah, acá, perdón. Errores de tipeo. Acá. Vamos, no sé cómo agarrar. Ahí va un menos. Ahí va un menos. Ahí está. Sí, da negativo, nada más que yo, si se dan cuenta, acá está negativo. Somos Ahí está humanos, negativo. gente. Y acá está negativo ahora. Después lo corrijo bien para pasarle el power. Bien, esto todos lo pudieron hacer. Me falta el menos donde. Claro, ahora veo.
Bien. Me llega Sí, tarde. esto era fácil, chicos. Esto lo dimos en el ingreso. Si no le salía esto, chicos, Y vamos nosotros a pegarles a su casa. yo se los iba a buscar. Bien. Determinar la razón de cambio promedio de y igual a fx igual a x al cuadrado. Cuando x cambia de 1 a 3. Esto también es fácil. La clase pasada vimos que la razón de cambio era lo mismo que calcular la pendiente o era lo mismo que calcular la velocidad promedio. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente? Si yo tengo 2 puntos. Tengo 2 números en realidad. ¿Qué tengo que calcular primero? ¿Cuáles van a ser mis puntos? Y a partir de eso voy a poder calcular mi pendiente. Entonces, para calcular cuánto vale y cuando mi x es igual a 1, tengo que reemplazar mi x por 1, que me va a dar 1. Y también, ¿cuánto vale y cuando mi x vale 3? Reemplazo mi x por 3 y me va a dar 9. Entonces ahí ya tengo todos mis valores para poder hallar mi razón de cambio, que es lo mismo que hicimos recién para calcular la pendiente. Mis valores de x mis valores de y restados y mis valores de x restados. Y mi resultado va a ser 4. ¿Se entiende esto? Es básicamente, como decimos, lo mismo que una pendiente. Lo mismo que una pendiente, tomás el punto final de y menos el primero de y sobre el final de x menos el primero de x. Simple, sencillo. Se puede aplicar para cualquier función que exista. No hay restricción con respecto a eso. Exacto. Se le dice razón de cambio porque es cómo avanza la función en función de es decir, cómo va avanzando y en función de x. Es solamente eso. Y da el pie para cuando le arranquen, no sé si se arrancaron esta semana con derivada, o si ya vieron el límite, es cuando va en función de eso. Bien. Creo que es el último, si no me equivoco. Un criadero de peces tiene 100 peces chicos. El número de peces en T años después está dado por P en T igual a 100 por E a la menos 0,5 T. Esperame un segundito. Oh, dale. ¿Me esperan un segundo? Dame, Te esperamos, te esperamos. ¿Cuánto saco? Bien. Vamos a aplicar lo que es la ecuación exponencial. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llamaba este tema? Ecuaciones exponenciales. Pasa que se le pone el nombre dependiendo de lo que te hable la función, que esto en realidad es crecimiento poblacional. Pero en realidad es una función exponencial, que tiene la fórmula de P0 igual por E por algo por T, básicamente. Sí, en el libro había como un subcapítulo que hablaba de crecimiento poblacional y todo eso, pero son ecuaciones exponenciales. Es como siempre decimos, las ecuaciones te modulan algo, te explican algo, pero en síntesis es una ecuación exponencial, no es más que eso. Continue. Bien. Yo tenía que calcular cuántos peces había en 3 años. Era sencillo también relativamente. Lo complicado acá era entender bien la respuesta. Calculo. ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo que T son mis años y yo tengo que saber cuántos peces va a haber en 3 años, reemplazo mi T por 3. Resuelvo eso directamente en la calculadora todo y me da esto. Pero lo que yo tengo que hacer acá es, para saber cuál es mi respuesta, yo iba a hacer muy mal en el simulacro y iba a poner que la respuesta iba a ser 22,31, como decía ahí, 22 o 23, pero no lo hice.
¿Por qué? Ustedes acá, como estamos hablando de peces, yo no puedo decir que en 3 años van a quedar 22,3 peces, porque no me puede quedar 0,3 de un pez. Entonces siempre tengo que ver con respecto a qué me está hablando mi problema para poder yo saber cuál es la opción correcta que tengo que elegir. Entonces en este caso se redondea para abajo, porque nunca me va a poder quedar 0,3 pez, y tampoco puedo como inventar un 0,7. Entonces siempre para abajo, cuando se habla de personas o de sí, cualquier animal, cualquier cosa así que tenga vida y que no se pueda reducir, siempre se redondea para abajo. Ah, ¿qué hice para que me dé el 23,3? Puse en la calculadora 100 por E a la ESO. Si Yo vos donde tenés el T, pones un 3. 3 por menos 0,5 da menos 1,5. Y ese es, entonces, E a la menos 1,5 y ese resultado por 100. Y te da 22,31. Para sacar el E, simplemente ponen Shift LN en la calculadora y directamente el menos 0,5, menos 1,5. No le tienen que poner elevado ni nada. ¿Ven? Así. Yo no sé si se ve. Sí, se ve, se ve. Y eso lo multiplican por 100 y te da 22,31. Ustedes siempre para la parte con coma, fíjense lo que le dicen los profesores. Yo lo dejé así, porque creo que había hablado con Josu, y ustedes no redondean ni nada. Los profesores de ustedes Sí, a ver. solamente... ¿cómo? Sí, a ver, para que ustedes también tengan un poco de noción de la realidad. Porque ustedes siempre tienen que fijarse que eso sea coherente. Es decir, por eso, como decíamos, 22,31 peces no pueden existir. Entonces van a ser 22. Exacto. Sí, hoy, Cris, lo vamos a subir a YouTube a la clase. Es decir, la vamos a pasar rápido a Cami, que es nuestra compañera que lo sube. Sí, ahora cuando se terminan de descargar las dos partes de la clase, yo ya se lo mando. Así se puede subir lo antes posible. Y les mando al grupo el PowerPoint con las correcciones pertinentes. Es decir, como para hacer un repaso de lo que fuimos viendo, de matrices, importante, determinante 3×3, pueden ampliar 2 columnas o 2 filas. Para el determinante 4×4, tienen que agarrar componente a componente, hacer como los cofactores, va a ser una matriz larga. O si se dan cuenta de aplicar alguna propiedad, como que una fila sea múltiplo de la otra, le va a resumir bastante. De vectores, ¿qué es importante de vectores? Saber calcular la magnitud. Que el vector unitario es el vector sobre la magnitud de ese vector. Si quieren hacer la dirección opuesta, es multiplicar por menos 1. Para calcular el área de un paralelogramo, es el producto cruz y después magnitud de ese vector que obtienen. Para hacer el volumen, el doble producto escalar de los 3 vectores que le van a dar. Exacto. Para una recta lo venimos haciendo desde el ingreso. Calcular pendiente y después ordenar el origen. Para cualquier función x que se le presente, la razón de cambio va a ser un valor final de y menos el valor inicial de y sobre el valor final de x menos el valor inicial de x. Para ecuaciones exponenciales, lo importante es que ustedes tengan que identificar cuál es el P0, es decir, esa población inicial o el valor inicial, y cuál es el tiempo que van a desarrollar esto. Y nada más. De funciones, es esto básicamente lo que dieron. Sí. No dieron más que otra cosa. Sí, acuérdense que para sacar la razón de cambio y la velocidad promedio es lo mismo que sacar la pendiente. ¿Tienen alguna duda puntual que quieran sacarse antes de mañana? Si no, bueno, como siempre, tienen el canal de YouTube para ver los videos de las clases anteriores que hemos dado. Es decir, acuérdense que la clase anterior fue exclusiva de funciones, así que capaz profundizamos más en algunos ejercicios específicos, como en la sección 1.7, que a varios se les complicaba.
pero creemos que le va a ir bien, esperemos. Esperemos que les vaya bien. Acuérdense que este jueves no va a haber. Ahí recién Porque la queremos semana que, que viene. queremos que descansen un poco, así también van adelantando ustedes el estudio, así la otra semana cuando nos encontremos ya podemos ver bien el tema que les toque. Pregunto, ¿qué tema arrancaron esta semana? Si alguien me contesta, please. Derivadas. Ay, qué lindo. A mí me gustan. Bueno, bien, perfecto. Entonces la semana que viene ya seguro van a llegar a un Un poquito más. poquito más avanzado sobre derivadas. Lo que vamos a hacer la semana que viene, el jueves que viene, es explicarle la introducción de Pantallazo. derivadas, es decir, el pantallazo de derivada, y vamos a empezar a aplicar los métodos de derivación. Así que los esperamos el jueves que viene. Tampoco este jueves lo hacemos porque Ani y yo rendimos una materia, así que para regularizar. Así que también tenemos que estar estudiando nosotros. Nos vemos. Muchos éxitos Nos mañana. vemos. Éxito mañana, chicos. Que les vaya bien. Y bueno, cualquier duda nos escriben al privado. Sí, eso. Acuérdense. Nos pueden mandar siempre. No tengan drama con eso. Así que bueno, chau chicos. Chao. Chau, Ani. Chao, Josu.